Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a nuestro primer podcast de Adoración Viva. Mi nombre es Albert García y estoy junto a mi amada esposa Daniela de García. Así que un aplauso, por favor. En este tema, traemos el cristiano y las emociones. Realmente un tema interesante porque fíjate que yo creo que hoy en día lo que nos está afectando, no solamente a nosotros como cristianos, sino en general, es el tema de las emociones. Bien sea por problemas en casa, problemas en nuestros trabajos, problemas en nuestra relación como pareja, el tema de las emociones se está llevando lo mejor de todos nosotros. Inclusive puede llevar a una persona a ruinas, hablando desde el punto espiritual hasta el punto de nuestra vida secular. Sí. Y creo que más nosotros como cristianos, a veces pensamos que somos cristianos, tenemos que estar todo el tiempo bien, todo el tiempo sonriendo. Si estamos mal, entonces es porque algo está sucediendo. Y no, fíjate que hablando un poco acerca de este tema, primeramente debemos definir qué son las emociones. Las emociones dice que son reacciones que tenemos ante las circunstancias que debemos vivir a cada instante. Alguien dijo una vez, los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Y ellos tienen la capacidad de llevarte o alejarte del propósito de Dios en nuestras vidas. Pensamientos erróneos generan emociones erróneas y llevan a decisiones erróneas. Entonces fíjense lo interesante que es ese tema de las emociones y los pensamientos. Si tenemos pensamientos malos acerca de nosotros mismos, ¿cuáles van a ser nuestras emociones? Malas, ¿verdad? Si yo pienso que, ejemplo, soy un perdedor, mis emociones, ¿cuáles van a ser? Tristeza, apatía, y voy a irme hacia la dirección de que, todas las decisiones que tomo, las tomo porque mis emociones en el momento son esas, ¿no? Y del mismo modo, nuestras emociones, como los pensamientos, aparecen o desaparecen como ellas quieren. Sí. Fíjate que es importante para todas las personas, cristianas o no, el poder hacer un stop y pensar si estoy bien en mis emociones, si estoy reaccionando bien ante la vida, ante las circunstancias, ante las adversidades. Porque una cosa es emociones y otra es temperamento y otra es tu personalidad, ¿ok? Así que por lo menos las personas debemos estar bien atentas a que tener una buena inteligencia emocional. Fíjate que más acá nosotros trajimos algo con relación a la inteligencia emocional. Dice... ¿Dónde está? Dice, algo que se llama inteligencia emocional y esta se refiere a la capacidad que tenemos de identificar, entender y manejar nuestras emociones. Muchas personas no las identifican. O sea, que se dejan llevar por su personalidad, porque yo soy así, porque esa es mi manera de ser, esa es mi manera de pensar. Y no saben que eso puede afectar su vida cotidiana. Y a veces eso es lo que puede truncarlos ante las cosas que quieran emprender o hacer en su vida, pues en su vida matrimonial, en su vida de pareja, en su trabajo. Claro, fíjate, tenemos que llevar a hacernos unas preguntas nosotros mismos. ¿Es posible tener algún control sobre nuestras emociones? ¿O simplemente tenemos que resignarnos a que, ellas nos van a dominar nuestros pensamientos y por ende van a dominar nuestras reacciones? O sea, yo pienso que es llegar a ese punto en el que, debo tener un control sobre esto, ¿no? Toda mi vida no puede estar basada en lo que yo pienso y en lo que yo siento y entonces yo reacciono ante eso.
Sí. Tiene que llegar un punto en el que esa inteligencia emocional se debe desarrollar en cada uno de nosotros. Y fíjate que hay 3 aspectos importantes que tú nombrabas. El identificar, entender y manejar nuestras emociones. Sí. Eso implica reconocer cuándo y por qué estás molesto, nervioso o triste y actuar sobre las causas, no sobre los síntomas. O sea, el por qué. ¿Por qué te estás molestando tanto? ¿O qué te está llevando a ese punto en el que todo el tiempo estás triste? En el que estás teniendo momentos depresivos en tu vida. Muchas veces pensamos que la solución es, sí, pobrecito tú, sí, te sientes triste, bueno, yo voy a orar porque tú estás triste. Y no vamos a la raíz. ¿Qué está causando tu tristeza? Y creo que eso es parte fundamental de esto de controlar las emociones, de este tema de... No es luchar contra las emociones. Creo que cometemos a veces ese error. Queremos es luchar contra eso y trancarlo. Como quien dice, queremos desconectar nuestras emociones, como que si fuéramos una lámpara. Reprimirla. Ajá. O sea, queremos prendernos y apagarnos cuando queremos, y las emociones no son así. Fíjate que el mismo Dios reconoce las emociones a través de la Biblia. O sea, no es algo que si Dios lo hablaba y lo nombraba, entonces ¿cómo nosotros vamos a llegar al punto en querer desconectarnos de ellas? Creo que ahí la clave está en eso, en enfrentarlas y poder controlar qué es lo que estoy sintiendo y cómo reacciono ante los problemas. Y fíjate que aquí lo decíamos, la Biblia es la mejor fuente para desarrollar la inteligencia emocional. Para no permitir que ellas nos dominen y que se salgan fuera de control. La mayoría de las personas que no logran controlar sus emociones, esas son más propensas a sufrir de ansiedades, a sufrir de depresión, porque sí es cierto que las ansiedades es como temor a lo que viene, algo que aún no ha pasado, y depresión es como culpa o rechazo de aquello que ya yo viví en el pasado, pues. O sea, lo importante es aprender a que tenemos que vivir en el ahora. Claro, pues preparándonos para el futuro, pero preparándonos emocionalmente, pues. Porque a veces no logramos identificar, entonces, como te decía al comienzo, pues hacemos en nuestra personalidad, así somos, y en verdad tenemos que ver cómo estamos emocionalmente, pues. Claro, es que fíjate, es lo que estaba diciéndote ahorita. Cuando no controlamos nuestras emociones, empezamos a convertirnos en personas que sufren de ataques de pánico, sufren de ataques de ansiedad, y es impresionante la cantidad de personas ¿Cristianos por las o no? que cristianos, porque, o sea, nos vamos a enfocarnos en a lo mejor en nosotros como cristianos ahorita, porque es lo que te comento, o sea, como cristianos a veces tenemos esa falsa creencia de que como soy cristiano, yo no puedo decir o no puedo sentir un ataque de pánico, no puedo sentir un ataque de ansiedad, porque claro, tenemos la Biblia que nos dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, entonces yo tengo que estar bien, y si digo que a lo mejor estoy sufriendo de ataques de pánico o ansiedad... ¿Qué dirán? Ajá, ¿y qué dirán? Y entonces es como que ese detrás del telón. O sea, gente que la cara los vemos y están chéveres, y mira, sí, el hermano me saludó, está contento, pero ¿qué hay detrás de ese telón? Y sucede así. Detrás de ese telón vemos personas jóvenes, matrimonios que están sufriendo de ataques de ansiedad, que ataques de pánico, que se despiertan en la madrugada con taquicardias, que se sienten desesperados, que se sienten que no pueden más, que no hay solución, o que a lo mejor están teniendo problemas de manejo de la ira. Entonces, ahí es donde vamos de nuevo, como que al punto de que ya va, hay que saber identificar qué está pasando, cuál es la raíz de esas emociones, para saber entonces cómo las voy a manejar y poder hacer cambios.
Sí, la palabra dice en Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Exactamente. Y fíjate que nos dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, la palabra de Dios reconoce esas emociones. Que te dice, ok, puedes molestarte, pero ya va. No dures todo el día obstinado. Ajá, no dures todo el día obstinado. En el caso de los matrimonios, o sea, puede haber un problema, pero ya va, no se acuesten, no se vayan a la cama y sin hablarse, sin enfrentar el problema, y pasan hasta 3 días que no se hablan, no se dirigen la palabra. Entonces ahí es cuando entras, ponte bravo, pero no peques. O sea, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No te vayas a dormir con esas yucas en el corazón, porque después las raíces cada vez van a ir más profundo y más profundo y más profundo. Inclusive cuando a Timoteo Pablo le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué están reconociendo ahí? ¿Qué emociones? Temor, ansiedades, miedo. Porque inclusive le dice, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, sobrepasa ese miedo, sobrepasa esa ansiedad, porque el Señor está contigo. Yo me imagino que cuando escribieron el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Imagino que quien lo escribió tenía temor. Exactamente. Tenía miedo, pero sabía que había un Dios que estaba allí, que lo fortalecía. Exactamente. Y es el que más repetimos cuando tenemos temor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero no lo vivimos, ¿viste? No lo vimos en verdad. Eso. Por eso es que te comentaba, o sea, que muchas veces como cristianos tenemos esa falsa creencia de que no, yo tengo que decir todo el tiempo que estoy bien. Inclusive a las madres les sucede después del parto, cuando caen en una depresión postparto. ¿Qué sucede? Entran esos momentos como que de tristeza profunda. Entonces esa tristeza te lleva a sentir culpa porque crees que como madre no lo estás haciendo bien. Y eso cada vez te sumerge aún más y más y más en depresiones, hasta el punto en que, bueno, han sucedido realmente cosas fuertes en cuanto a ese tema. Y de ahí es que decimos que primero todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, debe estar a los pies de Cristo. Nuestros pensamientos se deben filtrar a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de nuestros pensamientos? ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo que es bueno, en todo lo recto, en todo lo puro, todo lo que es de buen proceder, todo lo amable. O sea, no hay nada aquí de lo que estemos hablando que no esté a la luz de la palabra. Debemos de cuidar nuestros pensamientos. Por eso es que, exacto, lo primero es cuidar nuestros pensamientos. Porque de un mal pensamiento nace una mala emoción. Y por ende va a haber una mala reacción. Y de allí pasa nuestro corazón. Claro, enferma nuestros corazones. Fíjate que había un testimonio tremendo y de ahí el manejo de lo que es este tipo de emociones, en el que había un muchacho porque el tener estas emociones descontroladas, al llegar al punto de que te dan ataques de pánico y ansiedad, hasta pasas días sin dormir. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Verdad? Y creo que una de las cosas que siempre hablábamos era que supieras identificar qué era lo que te estaba detonando esos ataques de pánico y de ansiedades. Porque hasta que no identificamos cuál es el detonante, muy difícilmente vamos a poder encontrar soluciones. Muy difícilmente. Por eso es que es importante que si usted en su iglesia tiene sus líderes, tiene a sus pastores, que son esos líderes espirituales que el Señor ha puesto en su iglesia, acérquese a ellos y abra su corazón. No reprimir las emociones. Exacto. Nos guardamos, entonces nos cerramos, entonces pasan los días, pasan los meses, nos enfriamos. Entonces perdemos el tiempo, pasamos nuestra vida reprimiendo y refrenando nuestras emociones.
lo primero que tenemos que hacer es hablarlo. Exactamente. Hablarlo. Y ser Normal, muy cuidadosos, normal. ser muy cuidadosos también con quién lo hablamos, También, sí, claro. ¿verdad? Porque muchas veces sucede también que lo hablamos con las personas incorrectas. Y entonces viene un consejo incorrecto también. De ahí a que yo digo que si en algún momento usted está pasando por alguna de estas situaciones, y esto es un tema que vamos a ir desglosando mucho más, vamos a ir hablándolo a profundidad, si tienen preguntas, si a lo mejor no han podido hablar esto con alguien y usted está sufriendo de ataques de ansiedades, de pánico y no tiene con quién hablarlo, estamos abiertos a recibir sus opiniones, a recibir cualquier duda que ustedes tengan y poder a través de la palabra, Mano amiga. poder ser esa mano amiga y ayudarlos un poco a través de lo que Dios ha puesto en su palabra, lo que Dios ha puesto en nosotros humildemente, y que también vamos a tener aquí próximamente a nuestros pastores también desarrollando un poco más este tema. Especialista. Exactamente. ¿De qué manera podemos cuidarnos de eso? Yo puedo decirle de que aquí está, mientras estudios científicos se han hecho pruebas de que las personas que más leen la palabra están mejor mentalmente. Su cerebro se tranquiliza, su sistema nervioso se tranquiliza. De una u otra forma, ya eso está comprobado. Pueden buscar ahí en internet. Y a medida que vayamos aprendiendo de la palabra del Señor, pues vamos a ir encontrando herramientas para poder buscarle soluciones a muchas de las problemáticas que vivimos hoy en día, seas joven, seas adulto, seas anciano, tengas la edad que tengas. Mientras más aprendamos de la palabra del Señor, más vamos a tener como esas herramientas a la mano para poder decir. En Proverbios hay un montón de consejos. Los salmos son hermosos, tranquilizan a cualquier persona. Un consejo para las personas que nos ven. Bueno, aquí está la palabra del Señor. Pueden buscarla en internet, pueden buscar su Biblia, y allí hay muchos versículos que nos ayudan a entender muchas cosas del por qué. Ahí está. Y fíjense qué maravillosa es la palabra de Dios cuando en Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínate. Lo que estamos hablando ahorita. Y en Mateo 1:7, Eso te iba a decir. nos habla de algo, una de esas herramientas que tú estás mencionando ahorita. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, sí podemos dominar. Sí podemos dominar esas emociones. Claro que podemos. Podemos controlar lo que sucede aquí. Y la palabra de Dios lo dice también. Es tremendo. Dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. O sea, los pensamientos van a venir, las emociones van a venir, pero ya va, hasta aquí yo permito, hasta aquí yo acepto lo que a lo mejor viene, porque el enemigo siempre va a aprovechar y va a lanzar dardos a nuestra mente. De ahí es donde hay que ponernos esa armadura de Dios y poder hacerle frente a esto. Y fíjate que habla del dominio propio, y el dominio propio es el que nos permite a nosotros mismos controlar nuestras emociones y no al revés, dándonos la posibilidad de elegir cómo reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan y empezar a reflejar en nosotros los frutos del Espíritu. O sea que sí podemos dominarlo, sí podemos controlarlas y no que ellas nos controlen a nosotros. Sí. Mantenerse en oración también. Debemos estar todos los días orando y clamando. Uh-huh.
También cuidando nuestro cuerpo también. Cuidando nuestro corazón de lo que hacemos, lo que decimos también. Y eso es una mezcla de cosas que pueden ayudarnos, pues. Si estamos en comunión con Dios y estamos constantemente nuestro pensamiento en Él, pues yo creo que no va a haber tiempo para malos pensamientos. Si tenemos nuestra mente todo el tiempo, yo puedo estar trabajando y puedo estar también pensando en las cosas del Señor, pues. Y puedo estar en mis estudios y también puedo estar pensando en las cosas de Dios también. Y eso me va a traer una paz a mi corazón. Ya lo he hecho. Yo sé que los que nos están viendo pueden hacer la prueba. Sí, sé que muchos de los que nos pueden estar viendo por el canal o los que nos pueden estar escuchando, pueden estar pasando por este tipo de problemáticas, por ansiedad, por temor, por angustia. Pero déjame decirte que de eso puedes salir. De eso puedes salir. Pero tienes que buscar del Señor. Tienes que buscar de las cosas de Dios. Dios nos va a dar las herramientas para seguir adelante. Exacto. La invitación está a que compartas con nosotros, compartas a lo mejor las dudas que tengas y a medida de lo posible poder ayudarte a través de una oración, a través de una palabra. Y como les comentaba, próximamente tendremos a nuestros pastores aquí también como invitados para ahondar un poco más en este tema. Entonces me gustaría despedirnos haciendo una pequeña oración. Sí, wow. Sí. El tiempo pasa volando. Vamos a hacer una pequeña oración. Sí, claro que sí. Por todas esas personas que van a ver este primer episodio. Es un comienzo de muchas cosas buenas que vienen. Y sé que será de gran bendición, primeramente para nosotros, porque siempre lo que traigamos va a ser porque va a tratar primeramente con nuestras vidas. Sí. ¿Cierto? Este tema ha tratado mucho en mi vida. Mucho de lo que estamos hablando lo hemos vivido. Lo estamos viviendo a diario. Porque como dice la palabra del Señor, todos los días traen su propio afán. ¿Verdad? Todos los días van a traer su propio bailao, su propio tumbao. Pero teniendo las herramientas correctas, es como podemos, paso este día. Mi Dios, en tus manos está el día de mañana. No me afano, no me preocupo. No vivo de emociones. Pero me ocupo. No vivo de emociones. Exacto, no soy una persona emocionalista, sino que me mantengo cimentado en tu palabra. Amén. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que nos ayude en todo tiempo y en todo momento. Para que todas nuestras emociones siempre estén sometidas a los pies de Cristo. Nuestros pensamientos estén guardados y cubiertos por su sangre. Para que el enemigo no venga contra nosotros a querer atacar nuestra mente, atacarnos y a querer derribarnos, porque como lo decíamos al principio, siempre va a querer sacarnos del propósito de Dios. Sí. Y alejarnos del propósito de Dios. Entonces, vamos a hacer esa oración. Oremos pues, claro que sí, seguro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de brindar un contenido de tu palabra. Te damos las gracias por todas tus bendiciones, Señor. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, bendícelos, Señor. Que ellos puedan buscar más de ti, Padre, porque tú eres el que tiene las respuestas a todas nuestras preguntas, Señor. Te damos las gracias infinitamente porque sé que estás allí guardándonos y cuidándonos en cada momento. Te damos las gracias por el equipo que se aboca a trabajar en este proyecto que ha sido de gran bendición. Bendice cada una de sus familias, Señor. Bendíceles grandemente y bendice a todos los que nos escuchan en este momento. Amén. Amén, amén. Algo corto. Algo corto pero poderoso. Y los invitamos a que compartan este video. Sí.
a que también se suscriban. Sí, denle a la campanita, por favor. Primera vez que lo digo. Un aplauso. Aplauso. La primera de muchas, en el nombre de Dios. Suscríbanse, ¿ok? Pueden buscarnos en Instagram como Adoración Viva Oficial, ¿correcto? ¿Es así? Adoración Viva Oficial. Pueden buscarnos también por TikTok como Adoración Viva Oficial. Y bueno, síganos y prepárense para mucho más contenido de poder. Amén. Vienen muchos invitados, personas que son especialistas en la materia. Así que bueno, bendiciones y hasta la próxima, ¿no? Hasta un próximo episodio. Chao.